Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo, desde el área de telesalud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 22 de agosto, con el tema fármacos antiarrítmicos, a cargo del químico farmacéutico Marco Benítez Peche, químico farmacéutico del Departamento de Farmacia del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, le indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que también pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Marco Benítez Peche. Es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes con todos. Yo quisiera saber si se me escucha para poder empezar con la ponencia. Claro que sí, Eh, le escuchamos perfectamente y también podemos visualizar las diapositivas. Perfecto. Entonces, primeramente quiero agradecer al área de Telesalud por la invitación, la participación de esta ponencia respecto a aspectos relacionados con fármacos, en este caso fármacos antiarrítmicos, desde la perspectiva de la farmacología. Entendemos que los fármacos como tal en general son parte del arsenal terapéutico farmacológico para resolver algunos problemas de salud y están contemplados desde la perspectiva, en este caso, desde la farmacia, enfocándonos en la farmacología. ¿Por qué así? Porque no todos los tratamientos para una patología están diseñados con fármacos, sino hay otras estrategias o intervenciones que contribuyen a resolver un problema de salud. En este caso, el tema que les voy a presentar son un tipo de medicamentos que para nosotros, el personal de salud que trabajamos en el área del sistema público, nos regimos en base a un petitorio nacional único de medicamentos esenciales y en una de sus capítulos o numerales nos presentan este tipo de productos. ¿Qué tanto nosotros como personal de salud, sobre todo de niveles 2 o 3 primariamente, a nivel de establecimiento de salud, estamos con un conocimiento que nos permita discriminar este tipo de fármacos, ¿no? Los fármacos antiarrítmicos, cuando nosotros nos llega a la mente, involucra a un grupo, digamos, algo reducido dentro de este petitorio, que incluso pueden desarrollar dos o tres funciones, no solamente como antiarrítmicos, sino como antihipertensivos algunos o antianginosos, y que de acuerdo a esa presentación o esas características o propiedades farmacológicas, podemos identificarlos. Por ejemplo, la amiodarona, eh, el atenolol, la digoxina, la lidocaína incluso, que para nosotros es harto conocido como un anestésico, ¿no? Pero que cumple también funciones antiarrítmicas. Dentro de la historia de los fármacos antiarrítmicos, uno de los fármacos primeros conocidos fue la quinidina en el año 1919 aproximadamente, en la cual se desarrolló, se presentó con estas propiedades antiarrítmicas, ¿no? Pero cuando hablamos de antiarrítmicos estamos hablando de productos que controlan el ritmo cardíaco, ¿no? En términos más sencillos, la frecuencia cardíaca, ¿no? Estas frecuencias cardíacas, cuando hablamos de arritmia, estamos hablando de un ritmo no acorde con lo que nosotros conocemos como pulso o frecuencia cardíaca normal, que está entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando hay un desbalance de estos ritmos cardíacos, de esta frecuencia cardíaca hacia arriba, estamos hablando de una taquicardia por encima de 100 pulsaciones o hacia abajo de 60 pulsaciones por debajo, estamos hablando de una bradicardia y en el otro lado una taquicardia. Esos ritmos que no son adecuados dentro de los rangos normales, podemos decir que es una arritmia. El asunto es que no toda arritmia genera sintomatología, ¿no?
Hay arritmias que son asintomáticas y hay arritmias que sí generan un problema de salud en las cuales ya tiene que haber una intervención propia para resolver un problema que puede provocar una, en el peor de los casos, una muerte súbita, ¿no? Que tiene componentes o factores genéticos, por supuesto, pero que teniendo en cuenta este concepto, que posteriormente lo vamos a definir bastante brevemente, para entrar a fondo en el tema que les estoy trayendo, eh, los fármacos antiarrítmicos resuelven esos desbalances, ¿no? Tanto de la taquicardia como de la bradicardia, comprendiendo cuáles son los mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos en las cuales está involucrada estas patologías para estos desbalances o estos ritmos o estas arritmias, ¿no? Como le mencionaba, el primer fármaco desarrollado para uso clínico, la quinidina, ofrecía esa ventaja de resolver problemas de arritmias, ¿no? Pero paradójicamente, estos fármacos, como ustedes habrán escuchado, para otro grupo de fármacos, hay paradojas que, que en este caso resuelven un problema de una arritmia, pero como reacción adversa o efecto adverso de estos fármacos, es que producen arritmias. O sea, tienen un componente proarrítmico. O sea, resuelven un problema, pero si yo tengo eh, una condición, una comorbilidad o una patología en la cual no reconozco, identifico cuál es el origen de la arritmia y yo utilizo un antiarrítmico, puedo desarrollar o incrementar esta arritmia, ¿no? En esos años, como le mencionaba, estaban saliendo, desarrollándose los fármacos. Ya en el año 1991, con el estudio CAS, salieron de manera preocupante que estos antiarrítmicos que no fueron controlados o que no se contemplaba la posibilidad de desarrollo de arritmias, estaban produciendo alta mortalidad por muertes súbitas o descontrol de las arritmias. Entonces, hubo una etapa de desaliento en en la parte científica de este grupo de fármacos, cómo es que estaban desarrollándose este tipo de problemas, ¿no? Y hubo una paralización y una detención del desarrollo de estos fármacos. Hubo un tiempo muy largo para poder nuevamente poder entender, y aquí viene el tema, la comprensión de la electrofisiología de la célula cardíaca permite o nos permite determinar a ciencia cierta cómo es que resuelve el problema de la arritmia y cómo es que también se puede desarrollar una arritmia ya por contraparte. O sea, el efecto paradójico de estos fármacos antiarrítmicos es que resuelven una arritmia, pero pueden producir arritmia por su mismo mecanismo de acción, ¿ya? Esto ha hecho de que muchos fármacos salgan del mercado ya por generar mayores problemas que beneficios. En el tema de la farmacovigilancia, lo que se contempla mucho es determinar el riesgo-beneficio de tales medicamentos. Y uno de los problemas o las variables que se controla bastante es la mortalidad. No, yo puedo resolver la sintomatología, pero si la mortalidad sigue siendo alta, no me ofrece mayor beneficio el solamente control de la sintomatología o de la arritmia o de la frecuencia cardíaca que yo quiero resolver. Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a desarrollar o voy a presentarles los fármacos antiarrítmicos desde esta perspectiva farmacológica, enfocándonos puntualmente en la electrofisiología. No pretendo con esto hacer diagnóstico ni ir por el camino del diagnóstico porque es un campo demasiado amplio y muy profundo para poder en esta tarde poder desarrollarla a ese nivel, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, son 7 puntos que los voy a mencionar, en algunos voy a detenerme un poco más, en otros lo voy a mencionar, ¿ya? Que corresponden a definiciones básicas, canales iónicos que están implicados en esta electrofisiología de un término que es el potencial de acción. El potencial de acción es lo que caracteriza a una célula cardíaca para poder generar la contracción, ¿no? La contracción y la frecuencia cardíaca que nosotros podemos medir, eso se desarrolla a través de canales iónicos y son los iones los que están implicados
en este movimiento rítmico que desarrolla la célula cardíaca. Las propiedades electrofisiológicas de estos canales dentro de la célula cardíaca, los mecanismos que están implicados en la arritmia, que son mecanismos muy generales, la clasificación clásica de los antiarrítmicos. Hay una clasificación clásica que se utilizó desde los años 70 ya, que es la clasificación de Baum-Williams, ya que es una clasificación, digamos, acomodadas al mecanismo de acción, eh, aunque algo desfasada, pero sigue todavía siendo útil para tener una referencia de cuál es el mecanismo de acción y a dónde, a qué canales iónicos está siendo abordado estos fármacos, y esto me permite hacer una discriminación que, como le digo, es una clasificación clásica, pero hay otras estrategias relacionadas con primero determinar el tipo de arritmia y en función a ello utilizar los fármacos o la estrategia, como les mencionaba. No todo es fármacos, sino también existen otras estrategias no farmacológicas para resolver el problema de la arritmia. Precauciones en estos fármacos antiarrítmicos y las reacciones adversas. Dentro de las definiciones, como es propia, la arritmia es una alteración del ritmo cardíaco, que son secuencias de latidos irregulares, que son en demasía lentos, ¿ya? O circulan por vías anómalas, lentos o muy rápidos, podría decir acá un error de digitación. O circulan por vías anómalas. Nosotros sabemos que dentro del circuito del inicio de un impulso, ¿ya? De un impulso cardíaco, inicia en el nodo sinoauricular, sigue la vía de las aurículas, llega a una estación de relevo que es el nodo auriculoventricular, después por la vía de la conducción de la rama de His-Purkinje, ¿no? Esas son las vías regulares. Y las arritmias, como les mencionaba, son ritmos desfasados, muy rápidos o muy lentos, o estos ritmos o estas vías de circulación del impulso cardíaco toman vías que no son las que estoy mencionando, sino hay unas desviaciones, ya que son condicionadas por problemas anatómicos o problemas funcionales que tienen que ver con estos canales que les voy a mencionar. Potencial de acción, ¿a qué se refiere? Potencial de acción, como toda célula cardíaca, sus movimientos o su función está determinada por canales iónicos, y estos canales iónicos generan ya el traslado hacia adentro, hacia afuera de la célula, ya que va a propiciar cambios eléctricos en la membrana, y esto va a provocar una contracción súbita, muy rápida en los casos de las células auriculares o ventriculares, ya que va a pasar de un estado de reposo a un estado de despolarización. Son cambios eléctricos o diferencias eléctricas que se dan en ambos lados de la membrana celular. El potencial de acción va a generar una rápida despolarización, o sea, un cambio del estado eléctrico de la membrana, ¿ya? Y luego retorna a su estado de reposo. ¿Qué es la despolarización? Es una fase inicial del potencial de acción, que es la despolarización, ya lo vamos a ver en alguna imagen por ahí. Fase inicial del potencial de acción con aumento de la positividad del potencial de membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana, perdón, en la membrana, hacia afuera o hacia adentro de la célula, que es la que separa la célula, va a haber diferencias de potenciales, diferenciales eléctricos. Hacia adentro de la célula, en estado de reposo, en una célula cardíaca, se encuentra un componente eléctrico negativo. Y hacia afuera hay un predominio de cargas positivas. Este desbalance hace que haya, por lo tanto, un estado de reposo bajo un término de entre 80 o 90 milivoltios. La despolarización, ese cambio del estado eléctrico que va a aumentar, ya, de negativo a pasar a positivo. Luego va a haber una repolarización, que es un retorno o una fase de retorno al estado de normalidad, y luego la fase de reposo o hiperpolarización. Muchos de nosotros hemos visto esta imagen cuando estuvimos en las aulas y contemplaba cómo es que se desarrollaba el potencial de acción. Como les digo, es el cambio eléctrico de la posición o en la membrana de afuera respecto a la vía intracelular, ¿no?
Como les mencionaba, este cambio eléctrico se da por movimientos a través de esta membrana de principalmente tres iones. El sodio, ¿ya? Es el componente principal de esta despolarización, el potasio, que es un ion muy importante en la recuperación del estado de reposo, el calcio que se suma a esta despolarización. Entonces, como vemos en la parte imagen superior, el estado de reposo o estado de diástole es el número 4, digamos así, y que lo establece el canal de potasio. El potasio es el ion que establece o el que está determinado para el estado de reposo y la repolarización, como vamos más a ver adelante. En un momento determinado, una célula marcapaso, en esta como acabo de mencionar, la célula sinoauricular, se dispara porque llega a un estado de excitabilidad y hay un ingreso bastante significativo de sodio que va a generar que dentro de la célula aumente el potencial de equilibrio a un valor positivo y que se va a disparar como señala en esta recta hasta un punto máximo que es nada más que en milisegundos. En este tiempo ingresan cantidades sustanciales de 10 a la menos a las 7 moléculas de sodio o iones de sodio que llegado a un punto determinado se cierran automáticamente y empieza un proceso de salida de potasio, ya que va a compensar el ingreso que generó el sodio para disminuir ya el potencial de membrana que está predominantemente positivo. Luego existe ingreso de calcio, canales de calcio que son tipo L en la mayoría de las células auriculares y ventriculares, que va a propiciar un estado de meseta, en donde hay una competencia entre el ingreso de calcio y la salida de potasio. Hemos dicho que estos dos iones son importantes para mantener el ritmo cardíaco por estos flujos que se están desarrollando. Hay una competencia de ingreso y salida. Como hay una competencia de ingreso y salida, se da una base de meseta casi equilibrada y luego los canales de calcio se inactivan y predominan los canales de potasio con expulsiones, en este caso de potasio, que van a determinar salidas de cargas positivas para llegar aquí, ¿cuál era el estado de reposo? Un estado negativo de entre 70 y menos 80 milivoltios. Por lo tanto, con salida de cargas positivas, yo lo que hago es estabilizar la célula o el organismo lo que hace es estabilizar o llegar a un estado de reposo. ¿Cuánto dura este proceso? 200 milisegundos en la célula cardíaca. Este tipo de procesos también se dan en otro tipo de células que son también excitables como las neuronas, pero en las neuronas el tiempo en la cual se desarrolla este potencial de acción es mucho más violento, mucho más rápido. No así con esto de acá, porque tiene que darse de esta forma, con cierta lentitud, para permitir al corazón el bombeo correcto y adecuado de un volumen de eyección durante las sístoles, ¿no? Si no, un corazón sería funcional, solamente se contrajera sin tener en cuenta estos tiempos de llenado y vaciado ventricular y auricular. Esta es una imagen que me permite a mí poder relacionar ¿ya? ¿Qué tipo de corrientes iónicas despolarizantes, entendiendo que la despolarización es el cambio hacia una positividad desde el estado de reposo de una célula, teniendo en cuenta que los que generan la despolarización están relacionados con sodio y con calcio, ¿no? En diferentes puntos del potencial de acción que hemos determinado que son 5 fases, ¿no? Fase 0, fase 1, 2, 3, 4. En ese circuito, ¿ya? Entra sodio y calcio a despolarizar la célula y un canal electrogénico que es de intercambiador de sodio y calcio. Y los iones repolarizantes están encargados por potasio, canales que son salidas, estos son salidas, el canal de potasio, un canal que es transitorio, y estos IKR y IKS son canales tardíos o retardados. Estos son los genes que están implicados. ¿Por qué se mencionan los genes? Porque hay digamos, alteraciones genéticas o problemas genéticos
que generan algún tipo de arritmia y están demostrados por alteraciones en los genes de estos canales iónicos, ¿no? Están los canales de sodio, estos son los genes que se muestran a continuación. Podrán notar que los canales, o perdón, el latido o el potencial de acción auricular es mucho más corto respecto a los ventriculares, ¿no? Y están determinados por los canales de potasio. Hay mayor cantidad de canales de potasio relacionados con esta recuperación rápida y por lo tanto hacen una gráfica mucho más deprimida y los tiempos de recuperación más rápidos, ¿no? Esta es una imagen que contribuye con esto de la electrofisiología, ¿no? Y se traduce en algo que nosotros conocemos, que es el electrocardiograma, que es la medición de estas alteraciones o movimientos o cambios de eléctricos que se dan en la célula cardíaca y permite determinar si hay un ritmo normal o hay una arritmia que a través de este electrocardiograma podemos determinar si hay una patología relacionada con alteración de algunas de estas fases del potencial de acción, ¿no? Ya sea por una, en este caso la P, por una despolarización a nivel de aurículas, o RS por despolarización ventricular. Y el rango entre P y R es el tipo o la conducción, la medición de la conducción que se da a nivel de aurículas hasta el nódulo auriculoventricular. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos, ¿no? Recalcar nuevamente que el estado de reposo de una célula está entre menos 85 milivoltios. Cuando existe un umbral o un mínimo umbral para llegar, va a propiciar el aumento a través del canal de sodio del potencial o el valor del potencial de membrana que llega hasta la fase 1. Ingresa sodio, por contraparte, la célula elimina sodio, ¿ya? Para disminuir la carga interna positiva, se activan los canales de sodio, estos son canales de sodio tardíos, también el canal de calcio, pero sin embargo, acá en este estado de meseta hay una compensación entre lo que sale y lo que entra. Sale sodio, ingresa sodio y calcio, se sostiene por unos cuantos milisegundos y luego entran a tallar o se activan los canales retardados, ultra rápidos, los rápidos y los lentos. En la última fase de repolarización 3 entran a activarse los canales K1, que son unos canales muy importantes para la hiperpolarización de la célula, o sea, llegar a un estado de reposo y un potencial de membrana de alrededor menos 85 milivoltios. Esta es una imagen relacionada con células de los nodos auriculoventricular y nodo sinusal, en donde hay un predominio de, a ver, en estas células se denominan células marcapasos. Estas células marcapasos son las que se estimulan automáticamente y van a generar o determinar el ritmo cardíaco, ¿no? Estas tienen ingresos y salidas, por su parte igual, de canales de calcio y canales de sodio. Estas se llaman canales E-Fund, le llaman en inglés, pero son canales de sodio. Y estas corrientes están contrapesadas con las repolarizadoras, que son de potasio, potasio K1, como vimos en la imagen anterior, que es la fase de repolarización, ¿ya? Y los canales que están determinados o están influenciados por acetilcolina. La acetilcolina, como ustedes saben, es un neurotransmisor del sistema parasimpático que lo que produce es bradicardia o enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Entonces, con esta imagen me indica que la acetilcolina lo que hace es retrasar la fase 4, porque acá se da una fase de despolarización diastólica lenta, en la cual se dan ingresos y salidas. Aunque está en estado de reposo, hay siempre movimientos que están en equilibrio de ingreso y salida,
¿ya? Que se va aumentando ligeramente esta pendiente hasta llegar a un umbral, ¿ya? Y que en ese umbral se disparan los canales de sodio, ¿ya? En este caso los canales de calcio, porque hay que diferenciar que los canales de calcio están más presentes en las células marcapasos y los canales de sodio tienen más predominio en las células que son no marcapasos, o sea, las células cardíacas, auriculares y ventriculares. Y la acetilcolina lo que hace en este caso es activar las corrientes repolarizantes de potasio al hacer el ingreso de potasio y aumentar esta diferencia de potencial de acción y aplanar la fase 4. Por lo tanto, aumenta o disminuye, perdón, la frecuencia cardíaca. Hay un término que también se debería saber que todo ion tiene una constante o tiene un término que se llama el potencial de equilibrio. ¿Qué significa el potencial de equilibrio? Nosotros sabemos que en la célula existe tanto de un lado y otro diferencia de potenciales de membrana, tanto positivos como negativos. Es sabido que el sodio tiene una alta concentración a nivel extracelular, por consecuencia, internamente tiene, comparativamente con lo externo, una baja concentración intracelular. Contrariamente con el potasio tiene una alta concentración intracelular y existe una baja concentración extracelular. Hablamos casi de 20:1 en el caso del potasio. Entonces hay diferencias no solamente de potencial eléctrico, sino también diferencias de concentración. Ustedes saben que cuando hay diferencias de concentración, donde está más concentrado un ion, en este caso, porque son los iones que estamos hablando, trata de equilibrarse. En este caso, por ejemplo, potasio, si hay mayor predominio a nivel intracelular, trata de escapar y salir al medio extracelular, ¿no? Pero hay una diferencia de potenciales de membrana, que como habíamos mencionado, intracelularmente está alrededor de los 80 y 90 milivoltios, ¿ya? Entonces, mientras el potasio intenta salir a favor de su gradiente de concentración, ¿ya? Hay un ente eléctrico que hacia adentro está negativo y cuando quiere salir este potasio hay un impedimento iónico que evita que salga en alta cantidad, ¿no? Hay que saber también que los canales de potasio tienen mayor posibilidad de estar abiertos respecto a los canales de sodio que están en estado de reposo cerrados, ¿no? Este potencial de equilibrio que lo calculó NERS, la ecuación de NERS, es una comparación respecto a las fuerzas que impulsan a la salida, en este caso del potasio, hablemos del potasio, ya, a favor de su gradiente de concentración, ya, pero en contra de su gradiente eléctrico. En el momento en que encuentran el estado de equilibrio en menos 96 milivoltios, que es cerca al potencial transmembrana de reposo, no hay ingreso ni salida de potasio en este caso, ¿no? Entonces, ese estado de equilibrio significa que a pesar que hay un desbalance de gradientes de concentración o gradientes eléctricos, en este rango, en este valor establecido como menos 96 para el potasio, no hay flujo por ninguna de las formas, que hay una fuerza impulsora cero, ¿no? Por eso es que esto de acá me permite saber aquí, el potasio en un estado de reposo, no hay flujo cuando se encuentra dentro o alrededor del potencial transmembrana. Como acá hay una explicación un poquito más detallada respecto a el potasio que les mencionaba en relación a la expresión en electrocardiograma, ¿no? Los canales de potasio, cuando se encuentran por debajo del potencial de membrana, están cerrados. Y los canales de sodio en la célula están abiertos. Los canales NAC 1.5 se encuentran abiertos, ¿ya? Que permiten el ingreso en un estado normal. En cambio, cuando hay un problema de hipercalemia, aumento de los iones potasio a nivel extracelular, hay una alteración de estos valores de equilibrio. Recuerden que el valor EK calculado por la ecuación de Nernst estaba en menos 94. Cuando hay una hipercalemia que pasa de 3.5 a 13.5, que son valores altos, ¿ya?
el valor del potencial de membrana se desplaza a -62, el valor del potasio se desplaza a -62, ¿no? En esos casos se produce el cierre del canal de sodio y hay una apertura del canal de potasio para eh, generar, para producir este equilibrio que busca el ion para la célula, ¿no? Siempre los iones tratan de encontrar equilibrios, ya sea por gradiente de concentración o por gradiente eléctrico. Esto es otra muestra que refuerza, otra gráfica que refuerza el flujo de los iones que se dan a nivel de la célula eléctrica por ingreso de sodio, la curva de rápida despolarización. Existe la meseta por ingreso, cierre de canales de sodio, ingreso de canales de iones de calcio, cierre de canales de calcio y la repolarización por los canales de potasio. Luego cierre de canales de potasio y se establecen los equilibrios influenciados por otro tipo de bombas, en este caso la bomba de sodio-potasio ATPasa, que establece un equilibrio ya contra los gradientes que le acabo de mencionar. Para eso utiliza ATP, entonces la bomba de sodio-potasio ATPasa trata de mantener el estado de equilibrio eliminando sodio en esta fase, eliminando 3 sodios, ingresando 2 potasios. Ese es el, digamos, el intercambio que se da, ¿no? 3, 2. 3 salidas de sodio, ingresa 2 de potasio y eso mantiene el equilibrio dentro de los valores negativos que es el estado de potencial de membrana, ¿no? Esta es una gráfica de cómo se comporta el potencial de acción gráficamente en los diferentes puntos a nivel cardíaco, desde el nódulo sinoauricular, la aurícula, el siguiente punto, el nódulo auriculoventricular, la fibra de conducción de Purkinje y todos los dos haces en las cuales se bifurcan, e incluso hay diferentes comportamientos de los potenciales de acción de acuerdo incluso al tipo de ubicación que se encuentra la célula cardíaca. Si es en el endocardio, presenta esta gráfica, en el miocardio medio está la siguiente, y epicardio se ve más reducida el potencial de acción, el rango, mucho más reducido. Y esto está determinado por el tipo de canales iónicos en las cuales predomina en cada una de las células mostradas, ¿no? El sino auricular y el nódulo auriculoventricular están predominantemente relacionados con canales de calcio, fundamentalmente. No es que no existan canales de sodio, sino que los canales de sodio, cuando se da la despolarización, que es el cambio, como les decía, del potencial de membrana, ¿ya? Cuando se dan eso, predominan o están predominados no por sodio, sino por calcio. En este caso, nódulo sinoauricular y aurículo ventricular. ¿Ya? En el caso de la aurícula y las demás células, ya el ion predominante es el sodio, ¿no? Y la repolarización en todos los casos es por potasio. Y es ahí la gráfica distinta que presentan cada uno de estas áreas del corazón, ¿no? Ya, muy bien. Cuando hablamos de ritmos cardíacos normales, como he mostrado, que hay predominio o un ritmo regular establecido entre 60 a 100 latidos por minuto, donde hay ingreso de sodio, salida de potasio, ingreso de calcio, despolarización, meseta, repolarización, estado de reposo, estamos hablando de ritmos cardíacos normales. ¿Cuándo se dan las arritmias? Y una de las razones por la cual se da esta patología está relacionada con cambios o alteraciones de los canales iónicos debido a múltiples factores, por miocardiopatías, están por isquemia, postinfarto de miocardio, también se dan este tipo de alteraciones en el ritmo cardíaco. Básicamente alteraciones electrolíticas, perdón. Una de ellas se llaman las arritmias por actividad desencadenada. ¿Qué es lo que genera esto? Que hay postdespolarizaciones, en este caso, o sea, una actividad fuera de lo normal durante el estado de reposo, o lo que se llama la postdespolarizaciones tardías, ¿ya? O estas
despolarizaciones o actividades desencadenadas se presentan durante la recuperación de la célula cardíaca y se llaman postdespolarizaciones tempranas. Tardías porque obviamente se dan cuando ya terminó el potencial de acción y se genera un impulso ya anómalo, y tempranas porque sin haber concluido el proceso del potencial de acción normal, se desencadena un potencial de acción anómalo. ¿Cuándo se da una, cuándo se da la otra? La primera, que es una polarización tardía, se da cuando existe bradicardia o el uso de antiarrítmicos, ¿ya? Tipo 1 que disminuyen el potencial de acción. Y acá se dan cuando existe un ingreso o estimulación de los canales de calcio, ¿no? Se dan estas polarizaciones tardías. En función a eso existen los medicamentos que resuelven este problema. Hay una arritmia que se llama, o que tiene que ver con características anatómicas, se llama reentrada anatómica. La vía regular del circuito de cómo viaja el potencial de acción, o sea, el impulso eléctrico, se da a través del seno auricular y viaja por el aurículo ventricular y se dirige a de Purkinje y células ventriculares, con los tiempos que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta vía, esta reentrada anatómica? Existe una vía accesoria en la cual no está en sintonía con los potenciales de acción que deben ocurrir de manera rítmica. Esta vía accesoria lo que hace es un bloqueo unidireccional. ¿Qué significa? Que no va a permitir que el circuito, que el impulso nervioso llegue o se transmita por esta zona, sino lo va a impedir o lo va a bloquear. Unidireccional porque va a impedir el ingreso, pero no va a estar impedido de poder ingresar, digamos, de forma retrógrada, ¿no? Entonces, este bloqueo va a ocasionar que esta vía accesoria esté en estado refractario, o sea, no excitable, en estado, digamos, un estado de reposo, pero por alteraciones también eléctricas. En este caso es un problema anatómico, una zona refractaria, y va a viajar esta vía por el nódulo aurículo ventricular, va por la vía ventricular y va a retornar, y al retornar, como no lo encuentra refractario porque ya recuperó la refractariedad, va a generar un circuito, un círculo vicioso, ¿no? ¿Cuándo se da esto? Cuando el aurículo ventricular o existe un bloqueo o una disminución de la conducción a nivel aurículo ventricular. Cuando esta vía se enlentece, va a generar que esta vía accesoria, que está aquí, la azul, se reactive en un momento determinado en la cual esta de acá ya dejó pasar el impulso, retorna por esta zona, lo encuentra activo y va a hacer un circuito anómalo, por lo tanto una arritmia por reentrada. La reentrada funcional se da de forma puntual, ubicada en zonas de la célula cardíaca en la cual existe una refractariedad en algún punto, no anatómicamente, en alguna zona auricular o ventricular, en las cuales viaja el impulso, se da una extrasístole, ¿no? Una sístole dentro de una célula que no es la marcapaso. Nosotros sabemos que la célula marcapaso es el seno auricular, el nódulo seno auricular o el aurículo ventricular. Pero hay zonas que se activan por cardiopatías, por isquemia, se activan y generan o producen un impulso nervioso, y esto va a provocar que, encontrando una zona de bloqueo, que en este caso un potencial de acción que está en proceso de recuperación, cuando viene el impulso nervioso lo encuentra refractario. No ingresa por aquí esta otra ruta que utiliza, recorre las zonas excitables de la célula cardíaca, de las células cardíacas. El tiempo que demora en recorrer esta zona al retornar por esta ruta, donde hubo bloqueo, ahora ya está sensible y hace el viaje nuevamente de una reentrada funcional, ¿no? Y hace este círculo vicioso de extrasístoles anómalas. Son latidos
que no se originaron en las vías regulares o por alteraciones eléctricas causadas por isquemia, por ejemplo, como les decía, puede generar este tipo de círculos, ¿ya? Producto de un viaje con refractariedad unidireccional. Más o menos entendiendo de que estos canales iónicos, estos potenciales de acción, estas alteraciones de los potenciales de acción, estas postdespolarizaciones tardías o tempranas, generan, por lo tanto, problemas a nivel cardíaco, ya sea como taquicardias, supraventriculares, fibrilaciones auriculares, ya que nos van a condicionar a tener que diagnosticar a través de un electrocardiograma y a través de otros exámenes de imágenes incluso para determinar qué tipo de arritmia está generando. Obviamente que el diagnóstico ya es un tema aparte, ¿ya? Y nos van a permitir determinar si hay un abordaje farmacológico o no lo es, ¿no? De repente hay otras estrategias mucho más, como la ablación, intracatéter, que pueden o permiten resolver el problema de una, por ejemplo, una reentrada anatómica, ¿no? Y los fármacos antiarrítmicos entran a tallar cuando esta patología o no se resuelve o intentamos estabilizar a través de una estrategia de tratamiento crónico. La clasificación de los antiarrítmicos estuvo determinada, la hizo Williams, ¿no? Y lo estableció en 4 categorías. Categoría 1, 2, 3 y 4 para los que recordamos. La categoría 1 está específicamente denominada para los que bloquean canales de sodio. La categoría 2 para los que son bloqueadores de receptor beta. Categoría 3, bloqueadores de canales de potasio. Y la cuarta, reservada para los bloqueadores de canales de calcio. Sin embargo, hay otros fármacos que no encajan dentro de estas categorías, por ejemplo, como la adenosina, ¿no? Que no están dentro de esta clasificación, pero que tienen características, obviamente, que se utilizan dentro de taquicardias supraventriculares de reentrada auriculoventricular, que son de primera línea, digamos, pero no están en esta clasificación. Cabe mencionar nuevamente que esta clasificación es bastante antigua, ¿no? Pero nos sirve de referencia para tener como un punto de partida para poder determinar a qué canales bloquean determinado grupo de fármacos. Esta es la efectividad en función a las clasificaciones, en 1 que es para sodio, en 2 que es para bloqueadores beta, 3 de potasio y 4 de calcio, ¿no? Y estas son las patologías en las cuales resuelve cada uno de estos fármacos que están clasificados en este cuadro, ¿no? Desde extrasístoles auriculares, fibrilación auricular, ¿ya? Taquicardia por reentrada intranodal, taquicardia supraventricular, que es una taquicardia de síndrome Wolff-Parkinson-White, que es una patología congénita, extrasístoles ventriculares y taquicardias ventriculares, ¿no? Esta es una imagen bastante didáctica de cómo es que se desarrolla el potencial de acción y cómo es que actúan los fármacos en este caso de la clase 1A, en las cuales estos fármacos de la clase 1A, habíamos mencionado que bloquean canales de sodio fundamentalmente, enlentecen la fase 0 de la despolarización, ¿no? Que está gobernada por canales de sodio, ¿ya? Y además debido a su actividad clase 3, la clase 3 bloquea canales de potasio. Entonces lo que hace estos fármacos prolongan el potencial de acción. Cuando hablamos de bloquear canales de potasio, estamos automáticamente ya pensando que es una prolongación del potencial de acción. Esta prolongación del potencial de acción genera sus características proarrítmicas. O sea, va a generar postdespolarizaciones tempranas, ¿ya? Como les había mencionado, hay 2 tipos: postdespolarizaciones tempranas y postdespolarizaciones tardías. Las tempranas se van a dar cuando exista una prolongación del potencial de acción por la cual desarrollan las clases 1A. Por lo tanto, esta clase 1A son las más proarrítmicas. O sea, resuelven el problema de la arritmia, pero también van a generar arritmias debido a este
a esta condición de bloqueo, no solamente de sodio, sino también de canales de potasio. ¿Con esto qué quiere decir? Que la clasificación, aún así, es imperfecta porque predomina un bloqueo de canal, pero por otra parte hacen bloqueos paralelos de otros canales que van a hacer actividades o mecanismos de acción mixtos, ¿no? ¿Qué fármacos están ahí? La quinidina, que como se mencionó, que fue uno de los primeros antiarrítmicos, la procainamida, la diizopiramida. Eh, la subclasificación de fármacos 1B, estos acortan la fase de repolarización y disminuyen la duración del potencial de acción, contrariamente a lo que ocurre con los de clasificación 1A. ¿Cuáles están aquí? La lidocaína, la mexiletina, que bloquean estos canales, ¿ya? Y tienen, menciona acá una rápida disociación, una rápida asociación y disociación en los canales de sodio. Ojo, que los canales de sodio tienen tres estados: estado abierto, estado inactivo y estado de reposo cerrado. Todos los fármacos actúan en los canales de sodio que están en estado abierto o estado inactivo, más no actúan en los que están en estado de reposo. La clasificación 1C también es bloqueo de canales de sodio. Estos asas mencionan que estos hacen marcadamente más lenta la fase cero de la despolarización, ¿no? ¿Por qué? Por sus canales, por los bloqueos de canales de sodio, ¿no? No hay una afectación de la fase 3 de la repolarización, que es fundamentalmente a nivel de la fase cero. ¿Qué medicamentos están acá? Flecainida y propafenona, ¿no? Acá podemos ver cómo es que se dan este potencial de acción, el lado izquierdo como una gráfica respecto a cómo se da en la membrana, ¿no? Ingreso de sodio, ingreso de calcio, naturalmente, ya salida de potasio, recuperación, y las corrientes diastólicas, esto se da durante el estado de recuperación o en las células sinoauriculares para controlar la velocidad de conducción. Acá está presentado para el grupo 3 esta imagen del grupo, del grupo 2, de los beta-adrenérgicos, de la clasificación 2, en la cual lo que hace es enlentecer la frecuencia cardíaca a través de proteínas G. Estas proteínas G lo que activan es el AMP cíclico, lo inhiben en este caso para el bloqueo, o lo activan el AMP cíclico en el caso de la activación del canal. Estos son canales que están inhibidos por bloqueo. Los bloqueos beta lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca y acá aumentan la frecuencia cardíaca. Esto de acá está, ojo, este canal de beta actúan principalmente a nivel de nódulos, o sea, células marcapasos. Los grupos 3 están relacionados con los bloqueos de canales de potasio. Está la amiodarona, la dogetilida isotalol. Amiodarona es acá digamos, el fármaco de mayor uso y de primera línea, ¿no? Bloquea, pero esta amiodarona tiene una característica múltiple, ya no solamente bloquea canales de potasio, sino también bloquea canales de sodio, canales de calcio, sodio, potasio, calcio, ¿no? O sea, tiene, por lo tanto, puede estar clasificado en la clase 1, la clase 2, la 3 y la 4. O sea, bloquea todos los canales. La clase 4 está caracterizada por bloqueo de los canales de calcio, ¿ya? Hace más lenta la fase 4 de la despolarización, ¿ya? Espontánea. Despolarización espontánea tiene que tenerse en cuenta que esta se da para evitar la conducción, o sea, hace más lenta la conducción en los tejidos. ¿Por qué? Porque la fase 4 de despolarización es la actividad marcapaso, ¿no? La actividad en la cual al activarse o aumentar la pendiente de la fase 4 va a permitir que haya una despolarización inmediata. Cuando bloqueo estos canales a nivel del nodo auriculoventricular, lo que hago es disminuir la velocidad de conducción. ¿Quiénes lo dan? Verapamilo y diltiazem. Los fármacos que están acá señalados son las vías que se usan: la vía oral, la vía intravenosa, adenosina, vía intravenosa. Este producto es particularmente muy esencial porque esencial, y digo, de alta observación, como la amiodarona.
adenosina y amiodarona, son los dos fármacos que, digamos, lo tenemos con bastante observación aquí. Luego viene el verapamilo, ¿ya? Diltiazem, digoxina, atropina, en función a lo que van a resolver. La adenosina es de uso básicamente endovenoso, con una vida media segundos, 10 segundos, 15 segundos máximo, y desaparece. ¿No? Se elimina muy bruscamente y resuelve taquicardias supraventriculares con reentrada intranodal. En este caso son las precauciones para el uso de estos fármacos bajo ciertas condiciones, ¿no? En el lado izquierdo tengo la condición, que son condiciones cardíacas, ¿ya? En las cuales del lado derecho yo tengo que tener cuidado. Por ejemplo, en caso de amiodarona, yo tengo que tener cuidado. Acá estoy mencionando el caso de amiodarona, que es lo que he mencionado, que es uno de los que más se usa, la enfermedad de conducción infranodular. La amiodarona bloquea la velocidad de conducción y esto de acá, en este tipo de condiciones, yo no podría utilizarlo. En el caso, por ejemplo, de verapamilo diltiazem, en síndrome de Wolff-Parkinson, igual, riego de frecuencia extremadamente rápida se desarrolla fibrilación auricular, no lo podría utilizar. Y en el caso de intervalo QT prolongado, que algunos son congénitos, no podría utilizar este grupo de fármacos, quinidina, procainamida, amiodarona. Y la adenosina en una condición específica que es trasplante cardíaco. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, hay un grupo de fármacos que yo no podría utilizar o lo utilizaría con cierta precaución y esto de acá obviamente bajo evaluación clínica. Condiciones no cardíacas, pero que pueden estar presentes o puedan generar cuidado en su uso, por ejemplo, la quinina que produce en el caso de diarrea, ¿ya? En el caso de verapamilo estreñimiento, y en el caso de los bloqueadores beta, es sabido que por su característica de, sobre todo los que son bloqueantes no cardioselectivos, pueden producir o exacerbar el asma y la enfermedad vascular periférica o bloquear la hipoglicemia o generar hipoglicemia. Por otro lado, existen toda una serie de posibles toxicidades proarrítmicas y toxicidades comunes. Es enorme las posibilidades, posibles toxicidades y las toxicidades comunes de cada uno de estos fármacos, ¿no? Y que esto a veces genera dificultad para poder instaurar un tratamiento de manera muy efectiva cuando evalúo si el riesgo-beneficio del uso de un antiarrítmico está contemplado para poder resolver el problema, ¿no? Ya la parte médica tendría que establecer el diagnóstico, de acuerdo a ese diagnóstico, contemplar si hay un uso farmacológico, no, obviamente que esto de acá tiene que ser estipulado dentro de las posibilidades de toxicidades que producen estos fármacos. La miodarona, por ejemplo, produce bradicardia sinusal. Ya habíamos visto en qué casos no se utiliza de forma muy rápida y produce temblores, neuropatía periférica, fibrosis o inflamación pulmonares, hipotiroidismo o hipertiroidismo, dado que la miodarona tiene un componente yodado. Este componente yodado le da esta posibilidad de desarrollar hipo o hipertiroidismo, hepatitis y fotosensibilidad. Muchas personas que utilizan miodarona pueden tener oscurecimiento de la piel, ¿no? Y esto está condicionado por el uso de la miodarona. La adenosina puede producir pausas profundas transitorias o fibrilación auricular, ¿ya? Y como comunes tiene tos, rubefacción, dolor torácico y ansiedad, ¿no? Caso, por ejemplo, de la lidocaína, produce mareos, confusión, delirio, convulsiones. El caso de la lidocaína tiene una alta difusión a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la producción de este tipo de convulsiones o confusión y delirio está asociado con su penetración o su ingreso a nivel del sistema nervioso central. En el caso de otros fármacos, como por ejemplo la propafenona, produce dispepsia, dispepsia, náusea, vomitosidad. Su efecto o toxicidad común está relacionada con problemas a nivel del sistema gástrico, ¿no? Son puntos que se tienen que tener en cuenta a estos fármacos, las proarritmias o toxicidades proarrítmicas y sus toxicidades comunes que pueden resolverse o pueden tenerse en cuenta bajo riesgo o beneficio si es que no hay ningún problema que estas
reacciones adversas pueden significar una incomodidad o un problema mayor. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un conocimiento, un panorama bastante, se puede decirse, general de ello? ¿Ya? Y si, ¿cómo se dan cuenta? Es tan abundante las posibilidades, las clasificaciones, el abordaje de su mecanismo de acción interrumpiendo ciertos canales que pueden ser múltiples o únicos. Es muy abundante digamos, la electrofisiología, el mecanismo de acción, las interacciones, las reacciones adversas. Entonces, nosotros necesitamos tener una consulta o una fuente de consulta para poder saber si estos fármacos están dentro de ciertas restricciones. Una de las páginas de consulta es el CredibleNet, donde te permite indagar, investigar sobre qué fármacos están contemplados o que producen arritmias, sobre todo una arritmia muy en particular que está relacionada con la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, ¿no? Esta prolongación del intervalo QT puede producir una condición que se llama torsade de Pointens o entorchado de puntas, que es una característica del electrocardiograma que puede producir muertes súbitas, ¿no? Aumentar la mortalidad. Estos fármacos o esta página lo que te permite es indagar en esta plataforma e investigar qué tipo de fármacos están contemplados, no solamente en que produzcan ese intervalo UT aumentado o posibilidades de producir riesgo alto, moderado, leve, de producir arritmias producto de esa prolongación de ese intervalo QT, sino también de las interacciones e investigaciones que se han hecho respecto a estos fármacos, ¿no? En algunos casos, los estudios han permitido sacar incluso del mercado, sobre todo el mercado estadounidense, ya algunos productos por aumento del riesgo de prolongación de este intervalo. Estos estudios o esta página te direcciona a unas consultas bibliográficas, ¿no? En la cual, por ejemplo, acá hay una relación del Vetridil, ya en el aumento, digamos, relacionado con una concentración de este Vetridil y que puede aumentar el intervalo QT, ¿no? Estos estudios han estado relacionados con el riesgo, con este riesgo, y por lo tanto fueron retirados, o por lo menos en Estados Unidos no se comercializa este producto, el Bepridil, debido a este riesgo aumentado. Y también hay un grupo de fármacos, que en este estudio lo menciona, en pacientes de la UCI, en las cuales este tipo de pacientes están predispuestos a la prolongación de intervalo QT por dos razones, ¿no? Como dice acá el texto, por la prolongación de la repolarización o por razones de su mecanismo de acción de los fármacos, llámese, en este caso han estudiado, por ejemplo, los antipsicóticos, los sedantes como el haloperidol, los macrólidos, que también están involucrados en alguna medida con esta prolongación de intervalo QT, ¿ya? Los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Que pueden aumentar este intervalo QT y producir estas taquicardias, el torsade de Pointes o el entorchado de puntas, ¿no? Que lo han incluso para algunos fármacos, para que ingresen al mercado, le hacen estudios y evaluaciones de prolongación y riesgo del intervalo QT. O sea, estos fármacos en realidad han sido ya estudiados en los ensayos clínicos, pero ustedes saben que la farmacovigilancia post-comercialización es lo que permite determinar ya en el uso a nivel de la comunidad o la población, ya detectar reacciones adversas altamente graves cuando el número muestral, en este caso el número de uso de pacientes se incrementa, y esto puede permitir determinar si hay esta posibilidad de riesgo o no, y por lo tanto queda claro de que la farmacovigilancia es crucial y fundamental en el monitoreo de estos fármacos. El mensaje final para concluir esta exposición es que los fármacos ofrecen una posibilidad de resolver problemas de salud
enfocados en su naturaleza farmacoquímica, su mecanismo de acción, pero también ofrecen la posibilidad de desarrollar problemas que en este caso particular los antiarrítmicos, paradójicamente, producen arritmias. Entonces, yendo ya al lado comunitario, ejemplo, el uso de fármacos como, por ejemplo, el atenolol, ¿no? La amiodarona, el propranolol, sin tener un diagnóstico o un criterio de evaluación del por qué lo estoy utilizando, porque a veces se utiliza sin la debida información, puede producir algún problema ya relacionado con su mecanismo de acción, entendiendo que pueden producir arritmias, ¿no? Por el lentecimiento de la conducción, por bloqueo de canales de potasio, aumento del potencial de acción, bloqueo de canales de sodio, en fin, múltiples factores que pueden condicionar a generar un problema de arritmia que a veces no se detecta o puede ser asintomática, pero en algunos casos con el uso combinado de otros fármacos que incrementan o disminuyen, perdón, el metabolismo de estos fármacos pueden ser verdaderamente tóxicos. Siendo así, doy por concluida la exposición. Agradezco mucho por su atención y de haber algunas preguntas estaría dispuesto a resolverlas, si no, muy agradecido por la misma, por su atención. Muchas gracias, doctor. ¿Hay, hay algún inconveniente con las diapositivas o ahí vamos a culminar? No, ahí culminamos, sí. Creo que no puedo avanzar, pero esa es la última diapositiva, perdón. Ya, esa es la última diapositiva. Ok. ¿Podemos pasar a las preguntas, doctor, o todavía va a haber algo Está para bien, finalizar? de acuerdo, de acuerdo, de Sí, acuerdo con las está bien. preguntas. Vamos a ir leyendo las preguntas de nuestros participantes porque tenemos algunas dudas, algunas preguntas con respecto a la ponencia que nos ha realizado el doctor Marco. Agradecer también su disposición para brindarnos esta información muy, muy importante para cada uno de nosotros. Una de las preguntas que nos realiza nuestros participantes es la siguiente. ¿Se da tratamiento para paciente con bradicardia sinusal? Ya, hay un término que es la bradicardia o taquicardia sinusal. La bradicardia sinusal, como les mencionaba, no toda alteración hacia arriba o hacia abajo, en este caso la bradicardia, se contempla como una patología para poder eh, condicionar un tratamiento. Entiendo que la pregunta va por el tratamiento, ¿no? La bradicardia sinusal puede producir, por ejemplo, puede establecerse sin generar síntomas, siempre y cuando no haya un problema de bloqueo auriculoventricular, o sea, si es que no hay una cardiopatía que a esta bradicardia pueda generar una descompensación. Por ejemplo, los deportistas tienen una frecuencia cardíaca en bradicardia de 50 latidos por minuto y no tienen ningún problema porque ellos están entrenados y han entrenado eh, mucho tiempo y esto ha generado que su corazón tenga una capacidad de eyección muy alta que sin necesidad de tener frecuencias entre 60 y 100, que es lo normal para el común de las personas, genere pues una descompensación con 50, por ejemplo, ¿no? Puede estar en 50, 55 y no tiene ningún problema. Es una bradicardia sinusal, pero no es patológica. Eso significa que no todo lo que pueda establecerse hacia arriba y hacia abajo y que se llama sinusal, o sea, que el mismo marcapaso es el que enlentece las frecuencias, ya porque encuentra de que está correcto digamos, el gasto cardíaco, es lo suficientemente como para generar una irrigación y producir el trabajo celular sin ningún problema. Contrariamente, entonces puede esperarse de que cuando hay una bradicardia sinusal y hay un problema, digamos, de conducción, eso sí puede generar una condición para evaluar
el inicio de un tratamiento, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿es normal el dolor de pecho en paciente con bradicardia después de ser aplicado con la lidocaína? Eh, Toda sintomatología y que se manifieste con dolor de pecho o cualquier otro problema no es algo normal, ¿no? No es algo normal, pero sin embargo, como el caso, no le de la diocaína, por ejemplo, en el caso de la adenosina, sí se determina que dentro de sus efectos adversos puede producir plenitud o dolor de pecho, ¿no? Que es producto de esta infusión de este medicamento que cuando actúa sobre los receptores A1, ¿ya? Produce un marcado vasodilatación coronaria que puede provocar esta sensación de opresión o dolor de pecho, que está contemplado dentro de reacciones adversas comunes, sí, pero no, que no implican mayor problema en el resultado que yo busco, ¿no? Está dentro de las reacciones adversas. Yo esperaría que este medicamento produzca esta sensación, o en el caso de la lidocaína, que puede producir mareo, más reacciones neurológicas que a nivel cardíaco. Entonces, hay que evaluar bien si dentro del tratamiento o el uso de un medicamento yo esperaría la reacción propia del mecanismo de acción, pero no va a generar un problema mayor si es que contemplo que es un tratamiento agudo o un tratamiento crónico. Yo no puedo establecer un tratamiento si es que hay un dolor de pecho sin antes poder analizar y evaluar por qué es que se presenta esta situación. Nos comentan, ¿qué tipo de medicamentos para el dolor e inflamación se podría dar a un paciente con arritmias cardíacas con tratamientos? ¿Qué tipo de medicamentos para el dolor e inflamación? Allá. Y lo que pasa es que acá nosotros tenemos que evaluar el tratamiento que está recibiendo, ¿no? Si yo estoy utilizando por ejemplo, un bloqueante tipo beta, ¿ya? Tendría que los analgésicos no ofrecen mayor dificultad si es que el problema no está condicionado que la arritmia sea producida por un problema de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Un problema de hipertensión no controlada es un factor de riesgo también para producir una arritmia o una insuficiencia cardíaca que genera una arritmia. O sea, acá no lo podemos aislar la arritmia como tal. Entonces lo que tenemos que evaluar son las condiciones subyacentes. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión y yo voy a utilizar un antiinflamatorio, en este caso un AINE, yo tendría que tener cuidado que el AINE que puede utilizar un AINE como tal, llámese ibuprofeno o naproxeno, no estaría contemplado dentro de la terapia para la inflamación en este caso, ¿no? Tendría que yo contemplar la dosis que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque estos AINES interfieren con la eficacia del tratamiento antihipertensivo que controla justamente o desencadena el tipo de arritmia que yo quiero controlar. Llámese cualquier tipo de arritmia o tratamiento que esté contemplado. Es la condición subyacente que me permite a mí discriminar qué tipo de productos interfieren con el tratamiento determinado, ¿no? Porque entiéndase que los antiarrítmicos apuntan básicamente a bloquear canales de sodio-calcio a nivel cardíaco. Sin embargo, pueden producir efectos a otros niveles, pero mi interés es este. Pero las arritmias no pueden aislarse solamente como arritmia como tal. Se tiene que considerar que hay factores que condicionan esta arritmia, ¿no? O sea, si yo puedo utilizar, por ejemplo, un diurético y yo tengo un problema de desbalance electrolítico, tengo una hipopotasemia que me está produciendo una arritmia, voy a utilizar antiarrítmico, pero el diurético, pues yo tengo que contemplar que allí no me va a funcionar porque estoy eliminando electrolitos, dentro de ellos el potasio y el sodio, que van a generar justamente la perpetuación del problema, ¿ya? Por este desbalance que estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay varias aristas que se tienen que revisar y no se puede ser estrictamente, digamos, generalista en esto, sino se tiene que determinar qué tipo de fármacos pueden ser o están implicados. Pero
por ahí va el análisis del por qué utilizo uno u otro fármaco y qué puede generarse o esperarse con ese uso y su combinación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Nos comentan por aquí. Excelente explicación, doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué se, ¿Qué se hace cuando un paciente desarrolla fibrosis con amiodarona? ¿Qué fármacos se pueden usar como reemplazo? Saludos desde México. Ya. Eh, Cuando desarrolla, claro, uno de los efectos adversos de la miodarona es producir fibrosis a nivel pulmonar. Entonces, podría utilizar, por ejemplo, el diltiazem, ¿no? Entendiendo que podría ser una alternativa para la fibrilación auricular. Pero yo tendría que evaluar cuál es la condición completa de este paciente, ¿no? Como digo, el interés va en función al contexto más completo de lo que pueda tener este paciente, ¿no? O sea, fibrosis. Si genera esa fibrosis, obviamente yo tengo que retirar. La miodarona es un tratamiento de larga, digamos, ofrece una posibilidad de impregnar, hacer un tratamiento crónico y con eso yo evaluar si esta fibrosis pues es definitivamente una contraindicación para el uso o la continuación del uso de la miodarona, ¿no? Y podría contemplar tal vez la diltiazem si es que no hay otra dificultad para poder eh, digamos, tener como alternativa este fármaco bajo estas condiciones como neodrona. Ok, doctor, muchísimas gracias. Eh, Tenemos una pregunta más para poder ya poder finalizar la telecapacitación de esta tarde. Nos comentan, ¿qué fármacos antirrítmicos se debe disponer en el primer nivel de atención? Muchas gracias por su respuesta. Ya, primer nivel de atención, lo que pasa es que el primer nivel de atención, por la complejidad y el uso del diagnóstico mínimamente a través de un electrocardiograma, no podría yo decir que en el nivel de atención se dé tratamientos antiarrítmicos, ¿no? O sea, esto es una especialidad de cardiología, ¿no? O por lo menos de medicina interna, que en primera atención lamentablemente no se maneja esto. Entonces, los establecimientos de primer nivel de atención lo que tienen que hacer es derivar a un establecimiento de mayor complejidad para poder diagnosticar con precisión qué tipo de arritmia es. Como hemos visto, el tipo de arritmia no es única. La arritmia involucra o alberga una serie de clasificaciones bajo diferentes, digamos, mecanismos, ¿no? Y en un primer nivel de atención yo no podría hacer una discriminación ya por eso lo hecho de no tener un electrocardiograma. Y el segundo es tener personal capacitado, que es un cardiólogo, para poder hacer esa lectura. Entonces, tendría que ser derivado necesariamente a un nivel superior de atención, ¿no? O sea, no podría ser contemplado dentro de un primer nivel como antiarrítmico. Lo que sí se puede hacer es que en el primer nivel, luego de diagnosticado, pues pueda recibir el tratamiento de manera crónica ya, digamos, después de estabilizado o diagnosticado el tratamiento. Creo que eso sí está contemplado y en todo caso puedo equivocarme en ello, pero no se contempla el uso de estos medicamentos si es que no hay un diagnóstico en un nivel especializado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, hemos finalizado la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes. Agradecerles por su conexión y por estar atentos a esta telecapacitación muy importante. Asimismo, agradecer también al doctor Marco por su tiempo, por su disposición y por estar brindándonos esta información a cada uno de nosotros. Hacerles recordar que pueden registrar su participación en el enlace que se les ha dejado en la cajita del chat del Zoom. Y asimismo también pueden suscribirse al canal de YouTube, donde vamos a estar compartiendo nuevamente esta telecapacitación y también pueden dejar sus preguntas y sugerencias en el chat de la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.